En el informe que presentamos a continuación, vamos a hablar sobre las víctimas que tenemos diariamente en nuestra sociedad. Para comenzar, veamos en primera instancia qué es una víctima. Podemos decir que una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio, el cual es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona o bien por fuerza mayor. O sea que la víctima es quien sufre un daño proveniente de un tercero o extraño. También suele ocurrir en catástrofes naturales o agentes de la naturaleza, pero además por hechos ilícitos en la vida diaria. ¿Cómo puede ser ese daño? El daño que sufre la víctima suele ser físico o psicológico, pero también se puede ser víctima de un delito contra la propiedad, como en un robo, que afecta más bien al patrimonio. Pero tal como dicen algunos autores de derecho penal, como por ejemplo Carlos Creus, el delito trae consigo un daño moral o psicológico, además del daño material sufrido. Veamos entonces qué dice el Código Penal. Nuestro Código Penal argentino sostiene que cuando una persona es condenada por un delito, debe resarcir los daños causados a la víctima y cuando no es posible revertir el daño, debe ser sustituido por una indemnización de carácter económico o pecuniario. Normalmente, una persona que sufrió un delito grave como tentativa de homicidio o la muerte de un familiar necesita atención psicológica para disminuir el impacto o bloqueo psicológico emergente del delito. Inclusive, muchas veces es tan profundo el dolor que cuando la persona concurre al médico, éste le receta calmantes por un determinado tiempo hasta tanto se estabilice su situación familiar, ocasionada por la pérdida de algún ser querido. Por ello, entonces, sostenemos que el delito causa un impacto tanto psicológico e individual como familiar o social. Así, vemos que existen asociaciones sin fines de lucro que asisten y apoyan a las víctimas. En Santa Fe, hace tiempo que existen estas instituciones, las cuales visibilizan sus protestas por justicia con carteles o con marchas en cada uno de los casos. Entonces, bien vale preguntarnos si como sociedad podemos mirar para otro lado o bien tenemos que ser solidarios con quien sufre un hecho tan grave en la vida diaria. Es evidente que debemos hacer algo para ayudar a solucionar el problema de las víctimas y damnificados. La pregunta que surge a continuación es si la ley protege a la víctima. El Código Procesal Penal santafesino dice que las autoridades del proceso penal fiscal, juez y defensa garantizarán a la víctima un trato correcto, digno y también respetuoso, por medio del cual pueda recibir información clara y veraz de los hechos de la causa, como asimismo la información de los daños sufridos en los hechos, la información de la marcha del proceso y el resultado de la investigación. Además, el Código Procesal Penal santafesino asegura la salvaguarda de la intimidad y, fundamentalmente, la protección de la seguridad de sus familiares, de la suya propia y también de los testigos del caso, sobre todo si se trata de delincuencia organizada. ¿La víctima puede reclamar los objetos que son de su propiedad y que fueron secuestrados en el proceso? La respuesta es claramente que sí. A su vez, la víctima también tiene derecho a que se le devuelvan los objetos secuestrados en los hechos que sean de su propiedad y a reclamar por la demora en la investigación ante el superior inmediato del fiscal, en tanto que no es menor la posibilidad de constituirse como parte en el proceso penal en carácter de querellante con un abogado particular. A la víctima se le debe comunicar todo arreglo entre víctima y victimario que sea de tipo patrimonial. Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto en el final de este nuevo informe, pensamos que la cultura de protección a la víctima aún no se ha comprendido en su integralidad desde la perspectiva de la justicia.